Y ahí va. O sea, quiero nuevamente hacerte este espacio de contexto en donde todos los días nosotros, todos los días nosotras, tenemos una vida que vivimos de acuerdo a una rutina. Me despierto, me voy al baño, me aseo, almuerzo, me voy a trabajar, hago mis actividades en el trabajo, regreso, como, y esa parte me va metiendo en una rutina cotidiana. Cuando yo tengo una rutina y es una cotidianidad, lo que hago todos los días, estoy entrando en un espacio muy riesgoso que desde el coaching llamamos transparencia. Porque hay cosas que ya no vemos, que pasan, pero eso no es nada más lo complicado de estar en esta situación de irnos reconociendo, sino también hay cosas que hacemos, hay cosas que somos y hay cosas que ya no vemos, que estamos haciendo, ya no vemos cómo nos comportamos y en un momento determinado, cuando viene un quiebre, algo que nos rompe esa transparencia, ¿qué crees? Viene la culpa y viene la vergüenza, que la vamos a ir desmenuzando ahorita. Y quiero que vayas ubicando bien esto porque todos y todas en un momento determinado tenemos un evento en nuestra vida que nos puede provocar vergüenza o nos puede provocar culpa. Y te lo digo así, en un momento determinado de tu vida. La pregunta es si ese momento determinado de tu vida quedó en el pasado o, ¿qué crees? Todavía lo traes arrastrando. Porque si es así, muy probablemente hay cosas que no haces, no te atreves a hacer, o cosas de las cuales tú ya no puedes salir porque vas a sentir vergüenza o vas a sentir culpa y te vas alejando de tu ser genuino. ¿Me van siguiendo con esto que les voy diciendo? Ahora, quiero decirte algo muy importante, muy, muy importante que quiero que esta noche te lo lleves. Todo aquello que te puede provocar culpa o vergüenza está basado en un espacio de juicio. Es un juicio. Entonces, escucha esto porque creo que esto lo hemos comentado, lo hemos conversado ya durante mucho tiempo. En estos casi 2 años de conversaciones hemos conversado eso, que yo soy un observador del mundo y mi observador que yo soy del mundo, ¿qué? ¿Qué ocurre con mi observador que yo soy del mundo? Pues entonces mi observador del mundo interpreta el mundo de la manera en cómo a mí me enseñaron a ver el mundo. Entonces, ¿qué crees? Cuando yo empiezo a interpretar lo que hago, lo que digo, lo que yo soy, y eso lo empiezo a juzgar, ¿qué va a disparar ahí? Cuando yo interpreto y juzgo, ¿qué dispara de manera inmediata? A ver, pregunta para niños y niñas de esta sala. ¿Qué es lo que dispara una interpretación y un juicio? Una acción. Eso ya es posterior. Emociones. Una emoción. Entonces, mi interpretación del mundo, mi observación del mundo, mi interpretación del mundo y mi juicio que yo hago del mundo va a disparar inmediatamente una emoción. Y con esa emoción yo voy a actuar o no voy a actuar. Aquí lo que quiero que notes es que si yo te estoy diciendo de que yo siento, escucha esto, yo Horacio, estoy sintiendo culpa, estoy sintiendo vergüenza, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cosa es, aparte de un juicio, la culpa y la vergüenza? ¿Qué es? ¿Qué es, chicas, chicos? ¿Qué será entonces? ¿Un sentimiento? Primeramente, acuérdate que para que lleguemos al sentimiento, el sentimiento es cuando tú explicas tu estado anímico. La culpa y la vergüenza son una emoción. Porque la sientes la emoción y aparte de eso, después, si se queda en ti, vas a generar un estado anímico y cuando lo empiezas a explicar, le empiezas a dar sentido a ese estado anímico, encuentras el sentimiento. Por eso es una emoción y es una emoción que vamos a ir viendo ahorita. Así es que les voy a presentar mi pantalla para que podamos ir ubicándola un poquito con más ejemplo. Y quiero que en este espacio vayas haciendo algo muy importante. Quiero que te vayas ubicando
en algunas cosas que van a ir apareciendo aquí en esta presentación. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Chicas? Ok. Fíjate bien cómo es el tema de comunicación de nosotros. Es vivir entre la culpa y la vergüenza. ¿Qué quiere decir? Que estamos en medio, estamos como el sándwich, ¿ves? Somos como que el queso, somos como que el jamón, somos como que el quesillo del sándwich. Estamos entre dos espacios y que como aparece en esta imagen, a veces no nos damos cuenta porque vivimos en transparencia, como te lo he estado diciendo. Pero lo importante de esto es lo siguiente. Primero, ¿qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? Ya fuimos ubicando que la culpa y la vergüenza son una emoción, pero ¿tú qué entiendes por culpa? A ver, ¿quién dice yo, chicas, chicos? ¿Qué es la culpa? No vayan a decir, como dicen esos chistes misóginos, ¿no? Es el muchacho, o es la muchacha que es tan fea que nadie quiere estar con ella, que nadie la quiere tener. ¿Qué es la culpa? ¿Sí? ¿Quién anda por ahí? ¿Nadie? No se sienten culpables de decir lo que no, o no les dé vergüenza. A ver, échele. ¿Qué es la culpa? ¿Qué consideran ustedes que es la culpa? Sentimiento de reproche que pudiera, puedo hacer yo misma. ¿Alguna vez te has sentido culpable, Paulita? Perdón. Ok, entonces vamos viendo este espacio. La culpa es esto. Cuando estamos aquí, quiero que veas cómo cambia toda tu corporalidad. Cuando andamos en un espacio de culpa, aquí hay algo bien importante que vean. Recuerda que todos somos cuerpo, emoción y lenguaje. Cuando somos sujetos de culpa, primero debemos entender y debemos ir ubicando que la culpa comprende un conjunto de reacciones. O sea, tú reaccionas cuando te pasa algo o ocurre algo en ese espacio de interpretación que tú haces, inmediatamente que reaccionas de una forma desagradable y empiezas a experimentar en ti que hay cosas que cometiste, cosas que hiciste, hay acciones que hiciste o acciones que no hiciste, y esa manera en cómo tú actuaste lo juzgas o ha sido juzgado de manera social como algo equivocado. O sea, cuando nosotros vamos sintiendo culpa es porque nuestras acciones o nuestra inacción es señalada. ¿Por qué? Porque no fue la correcta. ¿De acuerdo a qué? A las normas y las reglas sociales en las cuales nosotros estamos inmersos. Somos seres sociales y cada uno de nosotros tiene un espacio social en donde puede ser sujeto de culpa. Ahora, la culpa, como te lo dije al inicio, es una emoción, pero ¿qué crees? Es una emoción relacional. ¿Sí se acuerdan que hablábamos de emociones básicas, hablábamos de emociones primarias y hablábamos de emociones relacionales? ¿Por qué se llaman emociones relacionales? ¿Quién recuerda por qué se llaman emociones relacionales? Adelante, chicas. No, Porque se mezclan o se combina una emoción primaria con otra. ¿Y eso hace qué? Que se Cuando se forme mezclan dos una... emociones, dos o más emociones se mezclan, se genera una relacional. ¿Pero por qué se llaman relacionales? Ahí les va, para que no se rompan su cabecita. Se llaman emociones relacionales porque con esas nos relacionamos con los demás, nos relacionamos con el mundo. Ojo, porque también en muchas ocasiones, en vivir en transparencia, en no darnos cuenta, nos relacionamos con el mundo, con las personas, con todos los demás, nos relacionamos desde la culpa. Entonces, como es una emoción relacional, ¿qué crees? Esa emoción va a condicionar tu comportamiento. Cuando tú sientes culpa, de entrada te estás condicionando o la gente que te señala de culpable te está condicionando y tu comportamiento, ¿qué crees? Va a cambiar. No sé si alguna vez los acusaron de que se habían comido unas galletas de la cocina o se habían robado algo en la escuela y ustedes no tenían la culpa, no eran responsables de eso.
Entonces, ¿qué haces? De la forma en cómo tú te estás sintiendo, del señalamiento que te hacen, también tú te empiezas a comportar. No eres el mismo cuando te comportas con la culpa que cuando te comportas de manera específica en otro escenario. Ahora, la culpa, y eso quiero que lo ubiques bien, la culpa es un sentimiento desagradable. Y el sentimiento desagradable es porque acuérdate que encuentras el sentimiento cuando tú ubicas tu emoción, ubicas lo que es tu estado de ánimo y explicas el por qué sientes eso. Y ahí lo que vas a encontrar es que cuando tú estás o sientes culpa, lo primero que va a haber es un señalamiento, va a haber una acusación y va a haber una condena. ¿Por qué? Porque hiciste algo o no hiciste algo que tenías que asumir o que tenías que hacer. ¿Les va cayendo algo ahí? O sea, la culpa la van a sentir eso. ¿Sabes qué? Tú tenías que hacer esto y no lo hiciste. Tú tenías que pasar por mí y por tu culpa, como no cumpliste con tu palabra, ¿qué crees? Yo perdí el boleto de avión que tenía. ¿Me van siguiendo con eso? Entonces, la culpa tiene que ver con aquello que haces o aquello que no haces, pero que va a estar sujeta a señalamiento de las reglas de las personas, de la sociedad que está ahí en donde tú te ubicas. Y algo importante, quiero que notes esto porque es muy valioso. Ese señalamiento que se te hace va a generar en ti emociones. Cuando a ti te señalan de algo, cuando a ti te culpan de algo, cuando a ti te condenan de algo, lo primero que vas a generar son estados anímicos. Vas a generar emociones y estados anímicos. ¿Y cuál es el estado anímico o cuál es la emoción base de la culpa? La tristeza. La emoción base de la culpa es la tristeza. Escúchalo bien, porque la tristeza te va a conectar con que perdiste algo. Y como perdiste algo, lo que va a generar esto es que tengas remordimientos. Y vas a empezar ahí, es que ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué esto no pasa? Y hay cosas en los cuales vamos nosotros ubicando, pues, que hay situaciones en las cuales ese remordimiento, ese volver a estar reviviendo lo que yo hago, lo que yo o no hice, o hice mal como lo juzgaron otros, me esté metiendo también en el lamento. Y cuando yo estoy en lamento, me voy a empezar a angustiar. Y cuando voy a estar angustiado, voy a sentir impotencia y lo voy a acompañar con frustración. Entonces, quiero que notes esto porque ahí es donde yo te decía que es importante que vayamos revisando que la culpa hacia dónde nos lleva. Fíjense cómo algo que nosotros hacemos o dejamos de hacer o que hacemos de una manera diferente a lo que estaban esperando los demás, nos puede meter en la situación de sentir todo esto. Ahora, a diferencia de la culpa, ¿qué es la vergüenza? Porque la culpa no es la misma que la vergüenza, ¿eh? Ojo, aquí vamos a ir viendo las diferencias. Lo primero que vamos a ver es que, fíjense bien, chequen la corporalidad de la culpa. Tiene un cuerpo, ¿eh? El cuerpo es reprimido, es hacia abajo. ¿Cuál es la emoción? La tristeza, con todas sus variantes, con todas sus emociones que se van a relacionar, que se van a combinar. Y el lenguaje, lógicamente que va a ser un lenguaje de yo acepto la culpa. Tiene razón, yo soy así, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Y a diferencia, la vergüenza, fíjense lo que hace. Cuando tenemos pena o sentimos vergüenza, porque la pena a veces la disfrazamos con vergüenza, la vergüenza es como que el límite, y de ahí para abajo arriba vamos sintiendo la emoción. Entonces, ¿qué hacemos? No sé si se dan cuenta que, por ejemplo, pasa de que sienten vergüenza, ¿y qué es lo primero que hacen? Se tapan la cara o nos tapamos la cara o nos tapamos los ojos, ¿sí o no? Y a ver, ahora déjenme ver, estamos en mayoría, y aquí quiero ver sus cámaras. Voy a hacer un alto aquí para ver si, quiero ver sus camaritas, porque quiero ver la reacción que vamos a tener aquí, que la mayoría son mujeres. A ver, prendan su cámara, muchachas, muchachos. Porque quiero ver la reacción.
A ver, cuando nosotros sentimos vergüenza por algo, ¿qué hacemos? Inmediatamente hacemos esto. Ay, o no, 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 no me veas, no me veas. ¿Sí o no? Cuando algo nos da vergüenza, decimos, no, 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 no me veas, y hacemos esto. Pero hay algo que a mí me estaban diciendo que me sonó a chiste, pero quiero preguntarles. ¿Se han dado cuenta que las mujeres, cuando ven a un hombre desnudo, lo que hacen es esto? ¿Por qué no se tapan los ojos ahí? Ahora, quiero que miren sus reacciones. Quiero que miren sus reacciones. ¿Ya vieron? Porque, ¿qué crees? Hay un lenguaje que yo acabo de manifestar y en ese lenguaje les provocó la emoción. ¿Me van siguiendo con esto? ¿Vamos bien? ¿Vamos viendo la diferencia, pues? Para que lo vayamos checando. Y con este pequeño experimento de lo que vamos viendo de la culpa, lo que vamos viendo de la vergüenza, en este caso de la vergüenza, ojo, primero, algo importante. La vergüenza, tómalo así, es la emoción que va a surgirte cuando tú juzgas que las acciones que realizaste son negativas. Cuando estás pensando que estamos haciendo algo mal. Y además de eso, nos va a llevar a pensar que los juicios que hacemos sobre nosotros sean en total negatividad. O sea, cuando yo estoy haciendo algo que yo estoy viendo y juzgo como negativo, inmediatamente lo que va a surgir es la vergüenza. También te dije que es una emoción relacional, porque con la vergüenza también nos relacionamos. Y algo importante, este espacio de la vergüenza se ha extendido a nivel macro en la sociedad. ¿Por qué? Porque se muestra en sus diferentes tonalidades. ¿Ahorita la mostraron ustedes, sí o no? ¿Mostrarán una tonalidad de esa vergüenza, sí o no? Por supuesto. Algunos la muestran, ¿saben cómo? Desde ese escenario de sentir timidez, sentir rubor, ay, nos ruborizamos, nos ponemos rojitos, como ay, se puso rojo, se puso roja. Sentir bochorno, ay, que ay, ya Dios, ya no digan esas cosas. O retraimiento, es decir, que ya no quiero escuchar eso y me retraigo. ¿Les hace sentido cómo se va manifestando la vergüenza? Ahorita voy a poner otros ejemplos aquí más bien en la sala. Ahora, mira, la vergüenza te va a conectar con una emoción. Desde luego que te va a conectar con una emoción. ¿Con qué emoción te va a conectar? Con el miedo. Y el miedo va a salir del juicio del ¿qué van a decir de mí? ¿Qué dirán si yo me manifiesto así? ¿Qué dirán si me muestro como tal? La vergüenza siempre va o regularmente va a aparecer con el espacio del miedo y el juicio del qué dirán. Y va, ¡pum!, a disparar así, de manera inmediata, que te empieces a sentir agobiado, que te empieces a sentir agobiada, y aparte de eso, de que te empieces a sentir agobiado o agobiada, vas a tener ciertos rasgos de ansiedad, te vas a sentir, ay, ay, ¿qué pasa aquí? Ay, qué onda? ¿Qué es lo que está ocurriendo? O, en otras ocasiones, vas a ubicar ese espacio de inseguridad de quién eres y te vas a volver un ser inauténtico. Es decir, por vergüenza, dejas de hacer cosas que en otros tiempos sí hacías. ¿Quiénes de las que están aquí en la sala tienen pareja? A ver, ¿quiénes? Digan yo. No sientan vergüenza, no sientan culpa, digan yo tengo pareja. No se avergüencen de su pareja, cada quien tiene su Andrés García, cada quien tiene su Ninel Conde. Ok. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué de lo que tú eras antes de estar con tu pareja has dejado de hacer? Y aparte de hacer, has dejado de ser. ¿Ha habido cosas de esas? ¿Sí o no? Hay cosas que hacemos que cuando tenemos pareja dejamos de hacer. Y hay cosas que somos, eso es lo peor que te puedo decir. Hay cosas que somos, hay personas que somos, que dejamos de ser cuando tenemos una pareja. ¿Por qué? Por el que dirán, ¿qué va a decir de mí? Y aquí es donde quiero que vayas mirando uno de los grandes conflictos en los cuales nos mete la culpa y la vergüenza.
¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, no sé si te pasó, a mí me pasó en muchas ocasiones, en que yo hacía eso que me gustaba hacer antes de tener pareja, o lo hacía ya de manera a escondidas. ¿Y ahí qué crees? Después no sentía yo vergüenza. ¿Qué sentía? Culpa. Y eso va mermando poco a poco las relaciones interpersonales que vamos teniendo. ¿Les cayó por ahí un 20, muchachos? ¿Les hizo sentido esto? ¿Por qué? Por lo siguiente, voy a continuar. Voy a continuar para que podamos seguir esta conversación. Quiero que mires que hay una gran diferencia entre la culpa y la vergüenza. Y ahí van las diferencias. ¿Cuál es la gran diferencia que encontramos entre una y otra? Primero, quiero que te des cuenta de algo muy importante. El espacio de la corporalidad, el espacio de la emoción y el espacio del lenguaje. Recuerda que somos cuerpo, emoción y lenguaje. Cuando tenemos vergüenza, cuando tenemos culpa, hay un lenguaje no verbal que lo ocupamos con el cuerpo, que ahí lo vas a estar ubicando. Y ahí es donde tú puedes ver si la persona te está se está sintiendo culpable o avergonzada con algo que tú le estás diciendo o algo que está escuchando. Primero, recuerda que lo que vemos aquí de manera ontológica son distinciones. Y tanto la culpa y la vergüenza son emociones. Es lo primero que quiero que te quede claro, que son emociones. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de un juicio que dispara la emoción y la emoción una acción y la acción un resultado. En este caso, aquí tenemos una emoción y es una emoción de devaluación propia. De entrada quiero que veas ese espacio ahí, que cuando sentimos culpa y o vergüenza, estamos en un espacio de devaluación. No nos sentimos tan grandes, no nos sentimos tan valiosos. Y algo ahí que también es muy importante que mires es que aquí, cuando tú sientes culpa, lo asocias o tiene mucho que ver con el hacer o no hacer. Y cuando tú sientes vergüenza, tiene mucho que ver con quién soy, con quién eres. ¿Ya vas viendo las diferencias? La culpa la voy a sentir con lo que hago o dejo de hacer y la vergüenza la voy a sentir con lo que soy o dejo de ser. Y aquí algo importantísimo. Cuando esto ocurre, la vergüenza, ¿qué crees? Muestra una corporalidad que inmediatamente es llamativa. Cuando tú encuentras a una persona y siente vergüenza, inmediatamente lo vas a ver en su cuerpo, es evidente. ¿Por qué? Se ruboriza, se retrae, se ríe tímidamente, empieza aquí a moverse y hace cositas, y eso lo hace evidente. Pero cuando nosotros sentimos culpa, ¿qué crees? La culpa la tratamos de contener y nos volvemos rígidos, porque van a aparecer en nuestra mente remordimientos que nos van a volver sumisos. ¿Alguna vez, alguno de ustedes ha sentido vergüenza? Cuando sentimos vergüenza de algo, ¿qué hacemos? Bueno, pues sí, ya. Se muestra, o sea, el cuerpo lo muestra. Desde el, ya, no me digan eso, ya, quiten eso, ya para, se muestra. Pero cuando nos sentimos culpables, el cuerpo también lo va a mostrar. ¿Y cómo lo va a mostrar? Está bien. Sí, acepto mi castigo. Bueno, pégame, pues, ya. Nos mostramos sumisos. No sé si te ha pasado. Porque incluso cuando tú te sientes culpable, en una discusión de pareja, en una discusión con tus hermanos, en una discusión con quien tú quieras, lo primero que vas a hacer es aceptar el castigo y ponerte no vulnerable, te pones en un espacio de sumisión. Una cosa es la vulnerabilidad, que la hemos visto en muchas ocasiones, y otra cosa es ser sumisos. Y nos ponemos en sumisión. Bueno, hagan de mí lo que quieran, pues, pero ya no quiero sentirme culpable. ¿Me van siguiendo con esto? ¿Van viendo la gran diferencia? Ahora, esto que te acabo de compartir, tiene que ver con qué? Con que la vergüenza, y escúchalo así, nos va a destruir poco a poquito. Porque va a destruir el quién somos. Va a destruir el quién somos.
¿Creen ustedes, a ver, a ver, Mayra, tú tienes dos hijos que son espontáneos, así son bien vivarachos, son explosivos, son auténticos, son genuinos, los dos se muestran sin rubor. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú te imaginas cómo va a ser Gabriel, cómo va a ser Emanuel cuando tengan 18 años? ¿Tú crees que uno va a andar sin zapatos, el otro va a andar corriendo en calzones? ¿Sí o no? No, Pero ¿por qué, no, por qué deberían dejar de serlo? Porque ahorita como se muestran son porque de auténticos. alguna manera, sí, pero de alguna manera se les va mostrando que hay cosas que dentro de la sociedad, no, digamos, no están permitidas, como el salir a la calle en calzones. Entonces va a llegar un momento en que sí quiero pensar que le va a dar cierta pena ¿Le el va a dar salir, qué? pena, ¿Le va a dar qué? pena. Le va a dar vergüenza. Pero si Sí, sale ahorita no le va a dar vergüenza. Y eso es importante, porque ahorita lo vamos a ir viendo cómo, Mayra. Porque fíjate cómo es que nos vamos transformando. Cuando nosotros tenemos vergüenza y vivimos en la vergüenza, vamos destruyendo nuestro ser auténtico, el quién somos. Y les voy a poner un ejemplo así bien sencillito, bien sencillo. A ver, de estos que estamos aquí en la sala, quiero que hagan algo así, inmediatamente. Asómense por la ventana. Asómense por la ventana y van a gritar, estoy loca de felicidad, estoy loco de felicidad. Empezamos. 1, 2, 3. Vayan. Vayan. En mi caso no puedo porque tengo un velorio aquí, Ok. ¿Y precisamente. qué te daría si lo haces? Vergüenza. Vergüenza, ¿no? Sí, y más si estás en un velorio y que dirías, "Pues, esta pinche se está burlando de nosotros". Y posteriormente quizás te puedas sentir culpable, ¿me explico? Ahora, quiero que miren cómo esto que les acabo de decir, simple y sencillamente los metió en un espacio de vergüenza. Pero si tú le dices a un niño, si tú le dices a uno de tus hijos, Mayra, ve y grita esto, te aseguro que va y lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué creen ahí? ¿Por qué creen que eso sí, los niños sí lo harían? Y nosotros no. Porque ellos aún no conocen pues lo que es la vergüenza, ¿no? O como dicen, no, aún no se destruye su ser auténtico que tienen todavía. Exacto. ¿Y sabes qué? Ellos tienen menos juicios que nosotros. Sí, también. ¿Me van siguiendo con eso? Ahora, ¿por qué te digo entonces que estamos viviendo entre la vergüenza y la culpa? Y cuando sentimos vergüenza, lo que va a pasar es que vamos a ir destruyendo nuestra parte auténtica. Y ahí quiero que veas que esa parte auténtica precisamente tiene que ver con algo que hemos perdido o que lo hemos reservado para nosotros nada más. Ahora, cuando yo estoy en la culpa, voy a vivir en insatisfacción, indiscutiblemente. Cuando yo me siento culpable, voy a estar insatisfecho. Me voy a sentir exigido y me voy a exigir para que yo ya no vuelva a cometer el error que cometí. Me voy a empezar a castigar, porque quizás mi error era el haber perdido el vuelo, fue porque me dormí y ahora pues yo no puedo estar durmiéndome porque hay consecuencias y voy a vivir en suma frustración. ¿Ya se vieron? ¿Ya les va cayendo algo ahí? ¿Vamos bien ahí? Ahora, miren, en este espacio de la culpa y la vergüenza, la culpa, esto es para que te quede bien claro, la culpa tiene que ver con lo que yo hago o con lo que dejo de hacer. Así de sencillo. La culpa es lo que yo hago y dejo de hacer. Y ahí esta imagen lo refleja así. Andamos cargando luego con la culpa. Nos sentimos culpables hasta de cosas que ni siquiera son responsabilidad nuestra, pero es por tu inacción. Porque quizás debiste haber hecho algo y no lo hiciste.
¿Me van siguiendo con eso? Entonces, insisto, la culpa va a aparecer en ti como un juicio por ese espacio en el cual hiciste algo o lo dejaste de hacer. Y tuvo sus repercusiones. Ahora, en el caso de la vergüenza va a tener que ver con quién yo soy, con quién yo soy, o dejo de ser. No sé si alguna vez les han dicho o les ha tocado a ustedes que les comenten por ahí, pero es que tú no eras así, Paula, de veras yo te conocí bien alegre, te conocí así, y hoy ¿qué está pasando contigo? Lo primero que vas a sentir, ¿qué cosa es? Vergüenza. Y después, ¿qué te vas a llevar? La culpa. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Sí se van dando cuenta de esto, chicas? ¿Les va cayendo algo ahí? Entonces, quiero que lo notes, porque acuérdate que como seres humanos, como seres corporales, lingüísticos y emocionales, tenemos acciones o no acciones que en un momento determinado tienen un resultado. Pero el resultado lo tenemos que observar. Y en esa observación del resultado es donde tenemos que ver lo siguiente, que tiene un origen. ¿De dónde viene? Ya lo fuimos ahorita medio cascareando con el tema de lo que fuimos conversando con Mayra y lo de sus chicos. Pero tiene un origen y tiene una causa. ¿De dónde crees que viene ese origen? No se nace, te lo digo así, no nacemos con sentimientos de culpa o vergüenza. Y bien lo dijeron, es que no tiene todavía, no, en algún momento le va a dar pena, le va a dar vergüenza. Sí, pero eso lo aprendemos. ¿Y dónde lo vamos a aprender? Lo vamos a aprender en el contexto familiar. Lo aprendemos con los amigos. Lo aprendemos en la escuela. Lo aprendemos en el contacto social. Entonces, quiero que te quede muy clarito esto. Que la persona que tú eres, como dice uno de mis coaches, dice, este maravilloso ser que tú eres, ¿qué crees? Es el ser que se formó en la familia, en el contexto social, en el contexto familiar, en la escuela. Pero si tú recuerdas, quizás no eras tú el que realmente eres hoy. Y en este caso, la culpa y la vergüenza, anótalo ahí o grábatelo bien. Se aprenden y se aprende a través de muchos y variados, porque toda parte que es muchos hay variedad de condicionantes, desde los espacios culturales hasta las experiencias personales. La cultura y las experiencias que tú vas teniendo también te generan ahí un espacio para que tú aprendas a sentir culpa y sentir vergüenza. Que en muchas cosas, en muchas veces, son relacionados con ese espacio llamado reglas sociales. ¿Me van siguiendo? Ahorita sería imposible decirles, a ver, salgan encueradas, ¿no? Pero ¿por qué no salen encueradas aquí y si en la playa sí lo hacen? Ah, es que en la playa ahí sí se permite y aquí no. Ah, quiero que veas esa diferencia. ¿Cómo allá no te da vergüenza? Y aquí sí. Y ahí es donde vamos a ir viendo que los contextos también definen si tú te puedes sentir culpable o te puedes sentir avergonzado. Ahora, les pregunto, para seguirle o cortarle, ¿cómo identificar si soy una persona proclive a la culpabilidad? ¿Quieren saberlo o no lo quieren saber? Les pregunto, ¿cómo vamos hasta aquí? Sí, ¿qué? No, ¿qué? No entiendo. ¿Qué? ¿Bien qué? Bien confundida, bien, No, bien bien apagada. ¿Cómo vamos? ¿Les fueron cayendo algunas cuestiones? Lo que yo quiero es que ustedes vayan identificando que en muchas ocasiones hay cosas que nosotros juzgamos como vergonzosas o de culpa y las confundimos. Y de esa manera nos relacionamos. Eso es lo más importante que quiero que veas esta noche. Que en muchas ocasiones nos relacionamos con o por vergüenza o con y por culpa y de esa manera tenemos el tipo de relaciones que tenemos. Ahora, te pregunto, ¿cuántas veces has sentido culpa por ti misma? Por ti mismo.
cuántas veces has sentido vergüenza por ti mismo, por el juicio que haces de ti. Porque ahí vamos a ir viendo otras cosas. Les voy a ir ubicando y quiero que vayan ahí ustedes ahí, si están tomando nota, quiero que vayan poniendo una palomita diciendo, esto lo tengo yo, esto no lo tengo. Ahí les voy. ¿Cómo puedo identificar si soy una persona que es proclive, que está inclinada, que está con tendencia a sentir culpabilidad? Ahí les va. Primero, cuando yo me angustio con facilidad, ya que al no sentir que tengo el control de mí mismo y del entorno, empiezo con ansiedad. Ando así como ansioso. Ay, es que esto ya tengo que entregarlo. Ay, no sé qué va a pasar. Y por consiguiente, tu autoestima, ¿qué crees? Empieza a bajar. No sé, a mí, por ejemplo, me pasó esta semana, ¿eh? Me pasó esta semana. Tenía que entregar unos documentos y estuve 3, 4 días con ansiedad. ¿Y tenía que ver con qué? Porque con querer controlar algo que yo no controlo. ¿Me van siguiendo? Segundo, fíjense bien, yo tiendo a infravalorarme y a despreciarme a mí mismo. Soy autocrítico. Me convierto en mi propio y cruel, severísimo y todavía, ¿qué crees? Impecable, implacable juez en el verdugo. No manches, a ver, ay, les dije que esta semana me tenían que ver diferente, pero miren, ay, no, pues los cachetos ahora los tengo más colgados, estoy bien pinche barrigón, estoy gorda, estoy ojerosa, ¿me van siguiendo? O sea, cuando nos toca decirnos a nosotros cosas, le damos con todo. Si eso haces, checa si eres entonces inclinadamente o proclive, estás aventándote a la culpabilidad. Otra cosa que es muy importante que los caracteriza es mis sentimientos de autoexigencia y perfeccionismo. Estos me van a acompañar día con día. ¿Por qué creen? Porque voy a tratar de querer tener el control y constantemente me voy a estar frustrando. Como eso que pasó, no lo quiero volver a sentir, no me vuelve a pasar. ¿Y qué crees? Te vuelve a pasar. Acuérdate que la frustración es una emoción relacional también y que la frustración tiene que ver con la aparición de ese grillito que te va a decir, a ver, Horacio, estás haciendo lo mismo y vas a tener el mismo resultado. Entonces, si me autoexijo y sigo queriendo ser perfeccionista, voy a tener el mismo resultado porque no lo puedo controlar. Si yo tengo miedo a equivocarme y a cometer errores por cualquier contratiempo que me aparezca y cualquier situación que me aparezca, ¿qué crees? Voy a sentirme fracasado y voy a autocastigarme a través de pensamientos negativos, en donde me voy a estar repitiendo una y otra vez lo poco válido que soy. No sé si alguna vez te ha pasado. ¿Qué es lo primero que te surge cuando vas caminando y te tropiezas? ¿Qué es lo primero que te dices? Ay, qué tonto, ay, qué tonta, ¿sí? Entonces ahí mismo tú empiezas como que a autocastigarte. Pero cuando hay situaciones más amplias, entonces empiezas a decir, sí, ya lo sé, ya sé que soy un tonto, ya sé que no puedo hacer esto, ya sé que, porque yo soy así, en ese momento habría que checar si tu tendencia a ser culpable o sentirte culpable está manifestándose. Y algo más. Cuando yo necesito constantemente de la aprobación de los demás y mi misma aprobación, lo que voy a estar siempre pidiendo es un espacio de retroalimentación. ¿Qué quiere decir ahí? Que yo lo que voy a hacer siempre es, ¿cómo vieron? A ver, chicas, ¿cómo vieron esta sesión de esta noche? ¿Les gustó? Ah, qué padre. No, sí, fíjate que estuviste muy bien, te agradezco mucho lo que hiciste, estuviste genial. ¿El de veras sí te gustó, Paulita? Asunción, ¿cómo la viste? Yo voy a estar pidiendo constantemente que me retroalimenten y que me estén llenando y elevando un poquito la autoestima. Cuando eso ocurre, es porque mi espacio de culpabilidad está presente.
Y finalmente, lo que voy a hacer, y precisamente por eso ya no quiero sentir culpa, es que voy a temer al rechazo, a que la gente me rechace. Y cuando tengo miedo de que los demás me tachen, de que no sirvo, de que no soy valioso para ellos, entonces lo que va a ocurrir en mí es que voy a estar cometiendo situaciones equivocadas que en un momento determinado me va a seguir mandatando a hacer lo mismo que siempre he hecho. ¿Te cayeron ahí algunas cosas? ¿Identificaste algunas cosas? Porque si eso pasó aquí, también hay maneras de cómo poderlo gestionar. Y te pregunto, ¿quieres saber cómo puedes gestionar eso? Si eso te ha ocurrido, o ahí la dejamos. ¿Se fueron o me fui? Las veo muy calladas. Sí, hay que seguir. Hay que seguir. Ok. Y aquí quiero que veas, ¿lo podemos gestionar? Claro. Acuérdate que el poder, el espacio de gestión, y más cuando es un espacio de gestión emocional, tiene que ver con esto. Con lo que yo tengo, con lo que yo siento, con lo que yo ahora veo, ¿qué voy a hacer? Albert Bandura va a proponer 3 espacios. Primero, este espacio me agrada mucho porque es observación de uno mismo. Contempla tu comportamiento, dice. ¿Qué quiere decir? Observa el tipo de observador del mundo que eres. Lo primero que te dice Albert Bandura es, observa qué tipo de observador eres. Contémplate, contempla tu comportamiento y date cuenta de cómo estás comportándote. Porque acuérdate, a ver, esto quiero nuevamente que les quede clarísimo antes de que yo pueda seguir. A ver, acá atrás de mí está mi historia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Acá atrás de mí está mi historia. Con esa historia yo me formé. Y con esa historia yo me formé como un observador del mundo. ¿Está claro? ¿Les queda claro? Que ustedes tienen una historia familiar, tienen una historia social, tienen una historia académica y la formación que ustedes tienen es producto de su historia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Con eso se pusieron unos lentes, ¿ya? Cada uno de nosotros aquí en esta sala tiene unos lentes diferentes. Ahora, la pregunta es, con esos lentes que yo tengo, empiezo a mirar el mundo y a interpretarlo. Y cuando yo miro e interpreto el mundo, hago juicios. Y los juicios los hago desde mi historia. ¿Les va quedando claro? Ahora, cuando yo hago un juicio, inmediatamente, ¿qué va a dispararme? ¿El juicio me va a disparar qué? Mis emociones. Una emoción o emociones. Y con las emociones, ¿qué voy a hacer? Accionar. Accionar. Entonces, cuando yo acciono, desde la emoción con la que yo estoy, voy a tener un resultado. Ahora, ¿por qué quería que te quería recordar esto? Precisamente porque el observador que tú eres es el observador que aquí Albert Bandura te dice que observes. ¿Qué tipo de observador eres? Contempla el comportamiento. El comportamiento que tienes es el resultado de ¿qué? En cómo yo me comporto es el resultado de la emoción que tengo y esta emoción es producto del juicio que estoy haciendo. ¿Me van siguiendo? ¿Quedó claro eso? Entonces, la forma como tú estás observando el mundo, interpretando el mundo, juzgando el mundo, va a ser también la forma en tú cómo te estás comportando. Con esas emociones que sientes. Aquí lo que te dice este espacio es que observes cómo te comportas. Porque si yo observo cómo me comporto, ¿qué voy a identificar? La emoción. ¿Ya? Y cuando identifico la emoción, estoy más cerca de desafiar ¿qué cosa? Mis juicios. Exactamente, Angelina. Desafiar mis juicios. Y aquí es lo que te dice. Aquí lo que te dice Bandura es que en el espacio de los juicios, compara tu comportamiento con el de los demás. Compara, no compárate. Dice compara cómo se comportan unos, cómo se comportan otros, cómo te comportas tú. Pero al mismo tiempo te dice, checa los estándares que conoces. Porque algo que tiene como espacio para fundar un juicio es qué estándares.
están dentro del juicio. ¿Para qué te pide esto, Bandura? Para que consideres qué cosa es correcto y qué cosa no es correcto. Y también qué es aceptable y qué no es aceptable. ¿Me va siguiendo? ¿Vivimos en una sociedad, sí o no? Entonces, observa tus comportamientos, pero observa los comportamientos del otro. Pero no te estoy diciendo que los juzgues, obsérvalos. Porque no sé si te ha pasado que algunos de ustedes, mujeres y hombres, tienen hermanas, tienen hermanos, y que en casa, por ejemplo, decían, ¿por qué? ¿Por qué a Juanito le dan más dinero por ser hombre a mí que soy mujer? ¿O por qué a Panchita la dejan ir al cine y a mí no me dejan ir? ¿Por qué? O sea, sí me van siguiendo con esto. Porque los comportamientos no los establecemos nosotros, los establece la sociedad. Entonces, checa los estándares para que ubiques que lo que tú estás haciendo quizás para unos es aceptable, pero para otros no. Pero no significa que estés equivocado o equivocada. Significa que, ¿qué? Que vas a generar una autorrespuesta. Y en esta autorrespuesta que vas a generar, hazla consciente. Que entiendas que esta respuesta que tú vas a generar es en base a los juicios que has hecho, pero al mismo tiempo revisa si la respuesta es positiva. Porque regularmente hay dos respuestas, una positiva y una negativa. Cuando tú observas y haces un juicio, la respuesta positiva es si consideras que lo que has hecho está de acuerdo a los estándares y si es en este caso, debes ubicar el sentirte contigo misma, contigo mismo, incluso hasta orgulloso, que te puede llevar a un espacio de autoestima. Lo hice, yo lo hice como me lo pidieron, lo hice como esperaban que yo lo hiciera. ¿Me van siguiendo? Pero aquí viene lo contrario. Si en ese espacio de autorrespuesta que te das del juicio que estás haciendo, lo haces de manera negativa, lo primero que vas a decir es, no puede ser posible, otra vez lo hice, o fallé y cómo es posible que, y luego todavía nos comparamos, no comparamos el resultado, a nosotros nos comparamos. Es cómo es posible que a Juan le salió mejor, si Juan es bien bruto para estas cosas. Y aquí es en donde debemos revisar que ese espacio de emociones negativas que nos genera una interpretación negativa, nos va a meter en la vergüenza y la culpa. ¿Ya se dieron cuenta? Que cuando yo hablo en negativo y estoy en un espacio de compararme a mí y no comparar al resultado, lo que voy a hacer de manera inmediata es sentir culpa o vergüenza. En cambio, si yo lo veo desde la posición positiva, lo que voy a ver es el resultado. No voy a estar viéndome a mí. ¿Notan la diferencia, chicas? Chicos, ¿notan la diferencia? Esto quiero que lo vean, quiero que lo revisemos bien. Porque cuando tú te comparas con otra persona o con otro o con otra o con alguien más, pues, lo que va a encontrar es culpa y vergüenza. Pero cuando tú comparas el resultado, que es diferente, lo que vas a encontrar es un espacio de crear posibilidades. Y te lo voy a poner más claro. Es que fíjate que yo siento que yo soy bien bruto, no soy hábil para esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Desde dónde está mi respuesta? ¿Desde lo positivo o lo negativo? Negativo. Entonces, ¿qué voy a empezar a sentir? Incluso no sé si te diste cuenta cómo cambió mi corporalidad y, yo no quiero. ¿Sí? Pero si yo mi respuesta, de acuerdo a los estándares, los enfoco a comparar el resultado, lo que voy a decir es, me faltó hacer esto, me faltó hacer aquello. Por consiguiente, no es que yo no pueda. Lo que pasa es que hay cosas que yo no vi, hay cosas que dejé de ver. ¿Me van siguiendo? ¿Ya vieron la diferencia? Entonces no es para que nos estemos matando ahí con sentirnos culpables o inocentes o avergonzados o desvergonzados. Y quiero que vayamos viendo esto. A ver, ¿quién recuerda? Todos no me van a decir que no han leído ese libro, porque ese es básico para todos lo debemos haber leído. Este es un episodio. ¿Quién se acuerda de este episodio? ¿Quién me cuenta de este episodio?
Cuando el Principito llega a un planeta donde el rey, bueno, este personaje se dice rey, él es el rey de ese planeta. Ujú. ¿Y qué platican? ¿Qué platican? A ver. De que él es el dueño de ese planeta y que es el dueño de todas las estrellas. Ujú. Yo, Sí, adelante. en el cuento del Principito, en la parte cuando el rey va con el rey que no gobierna nada, el Ujú. rey le dice que todos están a su disposición, y el Principito le pregunta que si le puede dar un atardecer, le recordaría mucho a su rosa, pero el rey le dice que las condiciones aún no son favorables y que su atardecer será dentro de unas horas. Ok, ahí vas muy bien. Hay algo más que le dice, que para él estaba para gobernar. ¿Se acuerdan eso? Sí, el Principito llega y el rey le dice, un súbdito. Y el Síguele, síguele, Principito se Luna. pregunta, ¿y usted cómo sabe que soy un súbdito? Y el rey dice, porque para todos, quien no soy yo, todos son súbditos. Ok, y hay algo bien importante. Gracias, Luna. Tú eres de mis favoritas. Tú ya leíste El Principito. Le dijo esto. Sí, me encantó la historia. A ver, ¿sabes qué, Luna? ¿Alcanzas a leer mi pantalla? Sí, Léelo, por favor. pero no hay a quien juzgar, exclamó el Principito. Te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey. Es lo más difícil, es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. ¿Qué tal? A ver, chamacas, ahora sí con Me esto. encanta esa parte. A mí esa es una de mis frases favoritas. Si logras juzgarte a ti mismo, te vas a volver sabio. Pero el juicio no tiene que ver con que si eres bueno o eres malo, sino la profundidad de que lo que tú estás haciendo es momento de soltarlo. Cuando aquello te genera culpa o te genera vergüenza. Te vuelvo a insistir que regularmente la culpa y la vergüenza son por acciones pasadas. Y el pasado ya está acá atrás. No lo vas a poder mover. Pero ¿qué sí puedes mover? Tu presente con acciones y declaraciones nuevas para proyectarte hacia el futuro. Y solamente así podrás cambiar tu pasado, haciendo cosas más grandes hoy que cuando sean pasadas se recuerden más de lo que tú consideras que es culpa o vergüenza. ¿Les hace sentido? ¿Les hace sentido esto que les acabo de decir? ¿O no? Muchachas. ¿Sí? ¿Sí les cayó el 20 o no les cayó el 20? ¿O se fueron o me fui? ¿Qué onda? Sobre todo eso, ¿no? Cuando eres capaz de juzgarte o de ver hacia adentro tuyo, porque es muy fácil ver todos los demás, pero qué difícil es verte y juzgarte. No, pues yo te puedo juzgar. Pero yo a mí, Ya. Entonces, yo. Y ahí está lo valioso. Y quiero cerrar esta primera parte para entrar a un espacio de un ejercicio que quiero hacer, pero ya es más en conexión con nosotros. No sé si alguno de ustedes se sabe la historia del barco de Teseo. No me digan que no leen, por favor. no, yo no me la sé. Qué vergüenza. Qué vergüenza que no lean. Bueno, no se sientan culpables. Yo Van a sí he leer. leído el del alquimista. Ok, ¿no has leído, Luna, no has leído El barco de Teseo, la historia de Teseo? Si no lo has leído, se No, los voy a pero contar. está bonito. Te lo voy a contar. Resulta que Teseo se fue a pelear con una bestia que le llamaban el Minotauro. ¿Se acuerdan que era el Minotauro que era mitad hombre y mitad toro? Cuando Sí. Teseo lo vence,
Cuando Teseo vence al Minotauro, va de regreso a su isla, va de regreso a su tierra. Pero en el barco donde iba, los dioses, por haber hecho esta gran hazaña a Teseo, se comprometieron a cuidar el barco de todo lo que hubiera. Entonces, resultó que un día una tabla del barco empezó a podrirse y la cambiaron. Otra tabla empezó a pudrirse, empezó a desclavarse y fueron cambiando. La moraleja es la siguiente. Y la pregunta, cuando Teseo llega a su tierra, llega a su pueblo, llega a su nación, llegó con un barco, con el barco de Teseo. Pero si en el viaje fue cambiándose, escuchen esto, si en el viaje fue cambiando todas las piezas del barco original, la pregunta es, ¿ese barco con el que llegó a su tierra Teseo, era de él? ¿Era el mismo barco de Teseo o no? No era el mismo barco, físicamente no era el mismo barco, pero dentro de él lo sentía suyo. ¿Por qué no sería el mismo barco? Porque estuvo en reparaciones constantes. Y te pregunto a ti, Angelina, ¿sí sabes que el cuerpo cada 7 meses regenera Sí. todas sus células? Sí, lo sé. Lo he Entonces, leído. te pregunto, ¿el cuerpo que tienes es el tuyo? ¿Con el que naciste? No,